El reloj marcaba las 5:30 de la madrugada cuando Sofía Méndez abrió los ojos en su pequeño apartamento del Distrito Sur. Las paredes descascaradas apenas contenían el frío de la mañana. Se levantó sin hacer ruido para no despertar a su abuela, que dormía en el sofá convertible del único cuarto. Cada movimiento era calculado, silencioso, producto de años perfeccionando el arte de no molestar. En el espejo del baño agrietado, Sofía observó su reflejo. Ojeras profundas, manos ásperas y callosas del trabajo constante, cabello recogido en una trenza apretada. Tenía 28 años, pero las líneas de cansancio en su rostro contaban una historia más larga. Se lavó la cara con agua fría, el único lujo que podía permitirse sin pensar en la factura. Su uniforme de mesera colgaba de un gancho oxidado, blusa blanca remendada en los codos, falda negra desteñida, zapatos que habían conocido mejores días. Mientras se vestía, sus dedos rozaron algo en el cajón de su mesita de noche. Una fotografía vieja, doblada en las esquinas. En ella, una niña pequeña con coletas sonreía junto a un niño de unos 6 años. Ambos hacían señas con las manos, gestos congelados en el tiempo. Sofía cerró los ojos un momento, dejando que el recuerdo la atravesara como siempre. Su hermano menor, Daniel, riéndose en silencio porque nunca había escuchado el sonido de su propia voz. Daniel había nacido sordo. Sofía aprendió lenguaje de señas antes de aprender álgebra. Se convirtió en su voz en un mundo que no tenía paciencia para entenderlo. Durante años fueron inseparables, hasta que la leucemia se lo llevó 2 semanas antes de su 10º cumpleaños. Sofía tenía 15 años entonces. El dolor había sido tan profundo que durante meses sus manos olvidaron cómo hacer señas, como si su cuerpo rechazara recordar. Guardó la fotografía con cuidado y salió del apartamento. El bus que la llevaría al restaurante La Perla Dorada, en el distrito financiero, saldría en 10 minutos. No podía permitirse llegar tarde, no cuando su abuela necesitaba medicamentos para el corazón que costaban la mitad de su salario mensual. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides darle like y suscribirte al canal. Déjame en los comentarios de dónde nos ves. Me encanta saber de ti. El restaurante, La Perla Dorada, era el tipo de lugar donde Sofía nunca podría permitirse comer. Manteles de lino blanco, cubiertos de plata, lámparas de cristal que proyectaban arcoíris sobre las paredes de mármol. Ella llegó por la entrada de servicio, como siempre, saludando al chef Marco y a las otras meseras que ya preparaban las mesas para el servicio de almuerzo. «Buenos días, Sofía», la saludó Carmen, la mesera veterana. «El jefe está de mal humor hoy. Aparentemente viene un cliente importante». Sofía asintió, atándose el delantal. Sergio Molina, el dueño del restaurante, era conocido por su obsesión con los clientes millonarios. Un comentario positivo de ellos podía hacer que una reseña en revista de lujo transformara el negocio. Un comentario negativo podía arruinar una carrera. Mientras pulía copas de vino, Sofía dejó que sus pensamientos vagaran. Cada movimiento era mecánico, perfeccionado tras 5 años trabajando allí. Sus manos se movían con una gracia que había aprendido a ocultar en otros contextos. En el restaurante era solo Sofía, la mesera callada, eficiente, invisible. Nadie sabía que había sido aceptada en la Universidad de Pedagogía Especial antes de que su hermano muriera. Nadie sabía que había sido fluida en 3 idiomas además del lenguaje de señas. Nadie sabía que una vez tuvo sueños más grandes que sobrevivir. Eran las 11:45 cuando el gerente, Sergio, reunió al personal. «Escuchen todos», dijo con voz tensa. «Hoy viene Esteban Cortázar. ¿Saben quién es? El magnate de las telecomunicaciones. Su empresa vale miles de millones. Necesito perfección absoluta. Ni un solo error. ¿Entendido?» Todos asintieron. Sofía sintió un nudo en el estómago. Los días con clientes importantes siempre traían problemas. Esteban Cortázar conducía su Mercedes negro por las calles del distrito financiero
con la mandíbula apretada. En el asiento trasero, asegurada en su silla especial, viajaba su hija Valentina de 7 años. La niña llevaba un vestido rosa inmaculado y zapatos de charol que nunca habían tocado el suelo. Sus ojos, grandes y oscuros, miraban hacia adelante sin ver nada. «Papá, ¿ya casi llegamos?», preguntó Valentina con voz pequeña. «5 minutos, princesa», respondió Esteban, su voz automáticamente más suave cuando hablaba con ella. Había sido así desde el accidente 3 años atrás. Valentina tenía 4 años cuando un desprendimiento de retina causado por un trauma craneal durante un accidente automovilístico le robó la vista. Esteban, que conducía esa noche, nunca se había perdonado. Su esposa, Marcela, lo culpaba en silencio todos los días hasta que finalmente se fue, diciendo que no podía mirar su cara sin recordar lo que había perdido su hija. Desde entonces, Esteban se había convertido en un hombre diferente. Construyó un imperio empresarial con ferocidad, como si cada millón ganado pudiera de alguna manera compensar lo que su hija había perdido. Contrató a las mejores niñeras, terapeutas, maestros. Valentina tenía todo: juguetes especiales, tecnología de punta, educación privada. Todo excepto lo que más necesitaba: alegría. La niña rara vez sonreía. Se movía por el mundo con cuidado temeroso, sus pequeñas manos siempre buscando algo sólido que la anclara. Esteban había desfilado docenas de personas frente a ella, esperando que alguien pudiera devolverle la luz a su rostro. Terapeutas de arte, músicos, especialistas en risoterapia. Todos fracasaron. Valentina permanecía educada pero distante, atrapada en un mundo silencioso que ni siquiera su padre podía penetrar. La frustración de Esteban se había transformado en algo más oscuro: ira. Ira contra el mundo que no podía arreglar a su hija. Ira contra las personas que veían, pero no apreciaban el regalo de la vista. Ira contra sí mismo por no poder comprar lo único que importaba. Ese día había sido especialmente difícil. Una reunión de negocios había salido mal. Un socio lo había traicionado, y Valentina había rechazado el desayuno otra vez, diciendo que no tenía hambre. Esteban decidió llevarla a la Perla Dorada para un almuerzo especial, algo que rompiera la rutina gris de sus días. Pero mientras conducía, una parte de él sabía la verdad. No era para ella, era para él. Para sentir que estaba haciendo algo, que era un buen padre, que podía controlar al menos esta pequeña parte de su vida. Estacionó en la zona VIP y ayudó a Valentina a salir del auto. La niña llevaba un bastón blanco, pero se aferraba a la mano de su padre con más fuerza de la necesaria. Sus deditos temblaban ligeramente. ¿Hay mucha gente?, preguntó. «No te preocupes, papá está aquí». Pero mientras entraban al restaurante, Esteban sintió el peso familiar de la impotencia aplastándolo. Cada salida era un recordatorio de todo lo que Valentina no podía experimentar. Cada intento de alegría terminaba en frustración. Y él, con todo su dinero y poder, era completamente inútil para cambiar eso. Sergio Molina casi corrió hacia la entrada cuando vio a Esteban Cortázar cruzar el umbral. El magnate era incluso más imponente en persona. Traje italiano impecable, reloj que costaba más que un auto, presencia que exigía atención inmediata. «Señor Cortázar, qué honor tenerlo aquí», dijo Sergio con una reverencia que rayaba en lo servil. «¿Su mesa está lista?». Esteban apenas asintió, guiando a Valentina hacia el comedor principal. Todos los ojos se volvieron hacia ellos. Había quizás 20 comensales en el restaurante, empresarios en trajes caros, mujeres con joyas que brillaban bajo las lámparas de cristal, el tipo de clientela que hacía que la Perla Dorada figurara en las guías de lujo. Sofía estaba limpiando una mesa cercana cuando los vio entrar. Inmediatamente notó el bastón blanco de la niña, la forma en que sus ojos se movían sin enfocar, la mano diminuta aferrada a la de su padre con desesperación. Algo se contrajo en su pecho. Sergio señaló una mesa junto a la ventana. «La mejor vista del distrito financiero»,
declaró con orgullo. La mejor vista del distrito financiero, declaró Sergio con orgullo, completamente ajeno a la ironía de sus palabras. Esteban se congeló. Su mandíbula se tensó visiblemente. ¿Acaba de decir la mejor vista? Su voz era peligrosamente baja. Sergio parpadeó, confundido. Sí, señor, tenemos... Mi hija es ciega, idiota, cortó Esteban, cada palabra como un latigazo. El silencio cayó sobre el restaurante como una manta pesada. Cada conversación se detuvo. Todos los ojos se fijaron en la escena. Yo no... Sergio tartamudeó, su rostro perdiendo todo el color. Valentina bajó la cabeza, sus hombros encogiéndose como si quisiera desaparecer. Sus deditos se apretaron más contra la mano de su padre. Sofía, desde su posición junto a la estación de servicio, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Conocía esa expresión en la cara de la niña, vergüenza mezclada con dolor. La había visto en el espejo años atrás, cada vez que alguien se burlaba de Daniel. Esteban guió a Valentina a la mesa con movimientos bruscos, su ira llenando el espacio. El gerente asignó a Carmen para atenderlos, pero Sofía podía ver el desastre desarrollándose desde lejos. Esteban estaba hirviendo, y todo su lenguaje corporal gritaba que esta comida terminaría mal. Carmen tomó la orden con manos temblorosas. Valentina pidió en voz tan baja que apenas se escuchaba. La niña se sentó rígida en su silla, sus manos sobre el regazo, sin tocar nada. No exploraba la mesa como algunos niños ciegos aprenden a hacer. No preguntaba por su entorno. Simplemente existía, silenciosa y pequeña, en un mundo que claramente la había lastimado demasiadas veces. La comida llegó. Esteban intentó describir cada plato a su hija, pero su voz estaba teñida de impaciencia. Pollo a la parrilla, Valentina, con verduras. Come. No tengo hambre, papi, susurró la niña. Necesitas comer. Te traje aquí para que comieras algo especial. No quiero. La tensión en la mesa era palpable. Varios comensales observaban discretamente, algunos con lástima, otros con incomodidad. Esteban cerró los ojos, respirando profundamente, claramente luchando contra algo oscuro en su interior. Fue entonces cuando sucedió. Una pareja en la mesa contigua, presumiblemente tratando de animar el ambiente, le habló a Valentina. «Hola, pequeña, ¿cómo te llamas?» Valentina no respondió, girando su rostro hacia otro lado. La mujer, sin malicia pero sin conciencia, continuó. «No seas tímida. Seguro eres muy bonita cuando sonríes». Algo se rompió en Esteban. Se levantó de su silla con tal fuerza que ésta chirrió contra el suelo de mármol. «Mi hija no necesita sonreír para complacer a extraños», rugió. Su voz resonó en las paredes, haciendo temblar las copas de cristal. El restaurante se sumió en un silencio absoluto. Valentina se encogió en su asiento, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. La pareja se disculpó apresuradamente y pidió la cuenta. Esteban se giró, su mirada barriendo el restaurante como un faro de furia. Se detuvo en el personal de servicio, en las meseras que observaban con ojos abiertos, en Sergio que temblaba cerca de la cocina. Y entonces sus ojos se posaron en Sofía. «Tú», ladró, señalándola. «Ven aquí». Sofía sintió que su corazón se detenía. Carmen le lanzó una mirada de advertencia, pero ella no tenía opción. Caminó hacia la mesa con pasos medidos, cada músculo de su cuerpo tenso. «Señor, ¿en qué puedo ayudarle?», preguntó con voz firme pero respetuosa. Esteban la miró de arriba abajo con desdén. Notó el uniforme gastado, las manos ásperas, los zapatos desgastados. En su rostro se dibujó algo oscuro, algo nacido de frustración y desesperación. «Todos aquí están tan ocupados mirando a mi hija con lástima», escupió. «Todos actúan como si supieran algo. Tú trabajas aquí. Seguramente tienes tanto que ofrecer». Sofía permaneció en silencio, sintiendo el peligro en sus palabras. Esteban se inclinó hacia adelante,
su voz elevándose con cada palabra. «Entonces haz algo. Haz que mi hija sonría. Haz que deje de estar asustada. Haz lo que ningún terapeuta de miles de dólares ha podido hacer». Las palabras resonaron como disparos. Algunos comensales jadearon. Otros desviaron la mirada, avergonzados de presenciar la escena. Valentina sollozaba abiertamente ahora, sus pequeñas manos cubriendo su rostro. «Si eres tan útil como tu restaurante dice ser», continuó Esteban, su voz cargada de veneno, «demuéstralo, o admite que no eres más que otra persona inútil que no puede hacer nada». Sergio apareció inmediatamente. «Señor Cortázar, por favor, ella es solo una mesera, no puede». «¡Exacto!», gritó Esteban. «Nadie puede, nadie tiene idea. Todos me miran con sus caras de pena, pero nadie puede darle a mi hija un solo momento de felicidad». Sofía sintió cada palabra como un golpe, pero no por la humillación. Era por la niña, por Valentina, que temblaba en su silla, atrapada en la tormenta emocional de su padre. Era por el dolor crudo en la voz de Esteban, un dolor que reconocía muy bien. Miró a la pequeña. Valentina había dejado de llorar, pero permanecía congelada, sus manos ahora apretadas en puños sobre la mesa. Su respiración era rápida, superficial. Sofía conocía esos signos. Pánico. La niña estaba entrando en pánico. Y en ese momento, Sofía no vio a un millonario arrogante ni a una prueba imposible. Vio a Daniel. Vio a su hermano pequeño en el parque cuando los otros niños se reían porque no podía escuchar sus insultos. Vio sus ojos asustados cuando el mundo era demasiado ruidoso o demasiado silencioso. Vio la forma en que su cuerpecito se ponía rígido cuando no entendía por qué la gente lo miraba. La decisión se formó en su pecho como algo sólido e innegable. «Señor», dijo Sofía con voz tranquila pero firme, «permítame intentarlo». Esteban la miró con incredulidad y algo parecido a la crueldad. «¿Qué dijiste?» «Déjeme intentarlo», repitió, dando un paso hacia la mesa. «No prometo nada, pero si me permite 5 minutos con Valentina, haré mi mejor esfuerzo». Un murmullo recorrió el restaurante. Carmen la miraba horrorizada. Sergio parecía a punto de desmayarse. Varios comensales sacaron sus teléfonos, claramente anticipando un espectáculo. Esteban se recostó en su silla, cruzando los brazos. Una sonrisa amarga apareció en sus labios. «Por supuesto. Adelante. Muéstrame lo que una mesera puede hacer donde médicos y terapeutas han fallado». La burla en su voz era evidente, pero Sofía ya no lo escuchaba. Se arrodilló lentamente junto a la silla de Valentina, poniéndose a la altura de la niña. No tocó a la pequeña, sabiendo que el tacto inesperado podía asustarla más. «Valentina», dijo suavemente, «mi nombre es Sofía. ¿Está bien si me quedo aquí contigo?» La niña no respondió, pero su respiración se hizo ligeramente más lenta. Estaba escuchando. Sofía permaneció arrodillada, inmóvil, dejando que Valentina se acostumbrara a su presencia. El restaurante estaba tan silencioso que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared en la cocina. Todos observaban, esperando el fracaso inevitable. «Valentina», continuó Sofía con voz melodiosa, «¿sabes lo que me encanta de este restaurante? Los sonidos. Escucha». La niña inclinó ligeramente la cabeza. «Ese sonido suave». Sofía hizo una pausa. «Es el viento moviendo las cortinas de seda junto a la ventana. Y ese otro, más lejano, es el chef Marco cortando vegetales en la cocina. Tiene un ritmo, ¿lo oyes? Tac, 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 como una canción». Por primera vez, los hombros de Valentina se relajaron un poco. Esteban, desde su silla, observaba con una mezcla de incredulidad y esperanza contenida. Sofía continuó. «Hay algo más, algo que pocas personas saben hacer, pero que hace que el mundo sea más hermoso. ¿Quieres saber qué es?» Valentina asintió casi imperceptiblemente. «Es esto», dijo Sofía. Y entonces levantó sus manos y comenzó a hacer señas.
Sus dedos se movieron con una fluidez que solo viene de años de práctica, de amor, de memoria muscular grabada en el alma. No eran las señas del lenguaje de señas español estándar. Eran algo diferente. Señas táctiles, el lenguaje utilizado por personas sordociegas, donde las señas se hacen en las manos de la otra persona para que puedan sentir cada movimiento. Tomó suavemente la mano de Valentina. La niña se tensó por un segundo, pero no la retiró. «Voy a hablar contigo con mis manos», explicó Sofía, «y tú vas a sentir cada palabra. ¿Está bien?» Lentamente, con Menendios, cuidado infinito, Sofía comenzó a signar en la palma de Valentina. Deletreó. H-O-L-A. Los ojos de Valentina se abrieron. Su boca formó una pequeña O de sorpresa. Nadie, en toda su vida, le había hablado así. Nadie había convertido el tacto en lenguaje. «Otra vez», susurró Valentina, su voz temblando de emoción. Sofía sonrió, aunque la niña no pudiera verlo. Lo escuchaba en su tono. Signó de nuevo. E-R-E-T-S-E-S-P-E-C-I-A-L. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valentina, pero esta vez no eran de miedo o vergüenza. Eran de asombro. Por primera vez en 3 años, alguien le había dado un lenguaje que podía sentir, que era solo suyo. El restaurante había estallado en un silencio diferente ahora. No era incomodidad, era reverencia. Varios comensales tenían las manos sobre sus bocas. Una mujer en la esquina lloraba abiertamente. Sergio se había quedado congelado junto a la entrada de la cocina, su rostro mostrando una mezcla de shock y algo parecido a la vergüenza. Si esta historia te emociona, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte historias como esta. Tu apoyo significa todo. Pero nadie estaba más destrozado que Esteban. El magnate se había levantado de su silla sin darse cuenta, dando un paso hacia su hija. Su rostro había perdido toda la arrogancia, toda la furia. Sus ojos estaban vidriosos, su mandíbula temblaba. Observaba las manos de Sofía moviéndose sobre las de su hija, con una expresión de absoluta incredulidad. «¿Cómo?» Su voz se quebró. «¿Cómo sabes hacer eso?» Sofía no dejó de signar mientras respondía. «Mi hermano era sordo, señor, pero durante sus últimos meses de vida, cuando estaba muy enfermo, también comenzó a perder la vista por la medicación. Aprendí el lenguaje táctil para que nunca se sintiera solo, para que siempre supiera que yo estaba allí». La explicación atravesó a Esteban como una flecha. Se desplomó de nuevo en su silla, llevando una mano temblorosa a la cara. Valentina, mientras tanto, había comenzado a explorar. Sus deditos tocaron tímidamente la mano de Sofía, tratando de imitar los movimientos que había sentido. Sofía la guió pacientemente, enseñándole la seña para feliz. «Así», murmuró, formando la seña una y otra vez en la palma de la niña. «Feliz, ¿puedes intentarlo?» Valentina lo intentó, sus movimientos torpes pero llenos de determinación. Y entonces, algo milagroso sucedió. La niña sonrió. No fue una sonrisa pequeña o tímida. Fue una sonrisa enorme, radiante, que iluminó todo su rostro. Sus ojos, aunque no podían ver, brillaban con una luz que había estado apagada durante años. Se rió, un sonido claro y cristalino que resonó en el silencio del restaurante. «¡Lo hice!», gritó Valentina, signando torpemente en su propia mano. «Sofía, lo hice». El restaurante explotó. Aplausos resonaron desde cada mesa. Varios comensales se habían puesto de pie, limpiándose las lágrimas. Carmen sollozaba junto a la estación de servicio. Incluso Marco había salido de la cocina, su rostro rudo suavizado por la emoción. Pero Sofía solo tenía ojos para Valentina. Se inclinó cerca de la niña y signó en su mano. SIEMPREFUISTEESPECIAL SOLONECEITABASQUEALGUIENTEHABLARENTUIDIOMA. Valentina se lanzó hacia adelante, envolviendo sus bracitos alrededor del cuello de Sofía. «No te vayas», suplicó. «Por favor,
No te vayas como todos los demás. Sofía abrazó a la niña, su propio rostro ahora bañado en lágrimas. No voy a ninguna parte, pequeña, te lo prometo. Cuando finalmente levantó la vista, se encontró con los ojos de Esteban. El hombre estaba destrozado. Lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Su boca se abría y cerraba, buscando palabras que no llegaban. Toda su armadura de arrogancia se había desmoronado, dejando solo a un padre roto que acababa de presenciar un milagro. Esteban se acercó lentamente, casi con miedo, como si tuviera terror de romper el momento. Se arrodilló junto a Sofía, su traje de miles de dólares arrugándose contra el suelo de mármol. «Valentina», dijo con voz ronca, «¿estás feliz, princesa?» La niña se giró hacia la voz de su padre, todavía aferrada a Sofía. «Papi, ella puede hablar conmigo, con las manos, puedo entender». Esteban sollozó abiertamente ahora, sin vergüenza, sin esconderse. «Lo sé, mi amor, lo sé». Se volvió hacia Sofía, sus ojos rojos e hinchados. «Yo no tengo palabras. Te humillé, te grité, te traté como si fueras menos que nada. Y tú le diste a mi hija algo que yo, con todo mi dinero, nunca pude darle». Sofía lo miró directamente. «No lo hice por usted, señor, lo hice por ella». La respuesta, firme pero sin crueldad, hizo que Esteban se encogiera. «Lo sé, y eso es lo que hace que esto sea aún más... No merezco tu perdón». «No se trata de perdón», respondió Sofía suavemente. «Se trata de entender que el dolor nos hace decir cosas que no queremos decir. Usted ama a su hija, eso es obvio, pero el amor sin las herramientas correctas es solo frustración». Sergio se había acercado, su rostro una máscara de confusión y asombro. «Sofía, ¿cómo es posible que... Llevas años trabajando aquí y nunca mencionaste que sabías...?» «Porque no era relevante», interrumpió Sofía, su voz adquiriendo un tono más duro. «Soy mesera. Se suponía que debía servir comida, limpiar mesas y ser invisible. ¿Para qué iba a mencionar mi vida anterior?» «¿Vida anterior?», preguntó Esteban, limpiándose el rostro con el dorso de la mano. Sofía respiró profundamente. Valentina seguía abrazada a ella, pero ahora la niña escuchaba con atención, sus deditos descansando sobre la mano de Sofía, como si temiera que desapareciera si perdía el contacto. «Hace 10 años», comenzó Sofía, su voz adquiriendo el tono de alguien que rara vez comparte estas historias. «Estaba en mi segundo año de pedagogía especial. Quería ser maestra para niños con discapacidades. Mi hermano menor, Daniel, era sordo de nacimiento. Viví toda mi vida viendo cómo el mundo no estaba hecho para él, cómo tenía que adaptarse constantemente mientras otros apenas hacían el esfuerzo». Se detuvo, sus ojos perdidos en el recuerdo. Pero entonces Daniel se enfermó. Leucemia. Los tratamientos eran brutales. Los medicamentos le dañaron los nervios ópticos. Durante sus últimos 6 meses, comenzó a perder la vista también. Tenía 9 años y su mundo se estaba volviendo oscuro y silencioso. Un sollozo ahogado proveniente de algún lugar del restaurante. Varios comensales se habían acercado, formando un semicírculo alrededor de la mesa, cautivados por la historia. «Busqué desesperadamente una forma de comunicarme con él», continuó Sofía. «Encontré información sobre el lenguaje táctil, el sistema que usan las personas sordociegas. Aprendí en 2 semanas lo que normalmente toma meses, porque cada día importaba. Cada día, Daniel tenía menos tiempo». Valentina apretó la mano de Sofía más fuerte. «Durante esos últimos meses, yo era su único puente con el mundo. Le signaba en las manos historias de aventuras, de superhéroes, de lugares que íbamos a visitar cuando se recuperara, aunque ambos sabíamos que no habría recuperación. Y cuando murió...» La voz de Sofía se quebró. «Cuando murió, tenía mis manos entre las suyas. Sus últimas palabras, signadas con deditos débiles, fueron: «No estoy solo, gracias». El silencio era absoluto. Incluso los sonidos de la cocina habían cesado.
Marco estaba en la puerta, llorando abiertamente, un trapo de cocina apretado contra su rostro. Tuve que dejar la universidad, continuó Sofía, recomponiendo su voz. Los gastos médicos habían destruido a mi familia económicamente. Mi abuela, la madre de mi padre, necesitaba cuidados. Alguien tenía que trabajar, así que guardé mis libros, mis sueños, mi lenguaje especial, y me convertí en mesera, porque pagar el alquiler y la medicina de mi abuela era más importante que cualquier título. Esteban se había cubierto el rostro con ambas manos, sus hombros sacudiéndose con sollozos silenciosos. Toda su furia anterior parecía ridícula ahora, obscena en comparación con el dolor y sacrificio de esta mujer a la que había intentado humillar. Yo gasté millones, dijo finalmente con voz rota. Millones de terapeutas, especialistas, equipos. Busqué en todo el mundo, y la respuesta estaba aquí, en alguien que yo desprecié por ser pobre. Sofía lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. El dinero no puede comprar lo que vivir. El dolor te enseña, señor Cortázar. Usted ama a su hija. Yo amaba a mi hermano. Pero yo aprendí su lenguaje porque no tenía otra opción. Usted buscó personas que lo hicieran por usted. Las palabras, aunque verdaderas, no eran crueles. Eran un espejo sostenido con gentileza, pero sin titubeos. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Esteban, su voz apenas un susurro. ¿Cómo puedo compensar todo esto? Aprenda, respondió Sofía simplemente. Aprenda el lenguaje de su hija. No delegue su conexión con ella. Sea usted quien le hable en sus manos. Sea usted quien la entienda. Valentina, que había estado escuchando todo, extendió una mano temblorosa hacia donde creía que estaba su padre. «Papi», dijo, su voz pequeña pero clara, «quiero que aprendas, quiero que me hables como Sofía». Esteban tomó la mano de su hija y la apretó contra su pecho. «Lo haré, princesa. Lo prometo, lo prometo». El restaurante había sido completamente transformado. Lo que comenzó como un almuerzo de negocios se había convertido en algo sagrado. Los comensales ya no fingían no mirar. Todos estaban absortos, testigos de algo que sabían que recordarían por el resto de sus vidas. Esteban permaneció arrodillado, sosteniendo la mano de su hija, mirando a Sofía con una mezcla de gratitud y vergüenza que partía el corazón. «No sé por dónde empezar», admitió. «No sé cómo disculparme adecuadamente por lo que hice». «Empiece por ella», dijo Sofía, señalando a Valentina. «No por mí». Esteban asintió, tragando saliva. Se volvió hacia su hija y por primera vez en años realmente la miró. No como a algo roto que necesitaba arreglar, no como un recordatorio de su culpa, sino como una persona completa, hermosa y capaz. «Valentina», dijo con voz temblorosa, «papá ha sido un tonto. He estado tan ocupado tratando de arreglarte que olvidé simplemente estar contigo». La niña inclinó su cabeza hacia la voz de su padre. «¿Ya no estás enojado, papi?» Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago de Esteban. «¿Enojado? ¿Pensabas que estaba enojado contigo?» «Siempre estás tenso», dijo Valentina con esa brutal honestidad de los niños. «Y cuando la gente me habla, tú gritas. Y yo pensé que era porque yo no era suficiente, porque no puedo ver, porque te hago sentir mal». «No, no, no», Esteban sollozó, jalando a su hija hacia sus brazos. «Mi amor, nunca, nunca fuiste tú. Soy yo. Estoy enojado conmigo mismo, por el accidente, por no poder protegerte, por todo lo que perdiste por mi culpa». Valentina se aferró a su padre, sus pequeños dedos apretando la tela de su costoso traje. «No fue tu culpa, papi. Fue un accidente. Mami me lo dijo antes de irse». El restaurante entero parecía estar respirando al unísono, cada persona atrapada en la intimidad cruda de este momento. Varios hombres de negocios, acostumbrados a endurecer sus emociones, lloraban abiertamente. Una pareja mayor se abrazaba,
recordando quizás sus propias batallas con sus hijos. Sofía se había puesto de pie, dándoles espacio, pero Valentina inmediatamente extendió una mano hacia ella, buscándola con pánico. «¡Sofía! ¿Dónde estás?» «Aquí estoy, pequeña», respondió Sofía, arrodillándose de nuevo y tomando la mano de la niña. «No quiero que te vayas», dijo Valentina, ahora llorando. «Todos se van, los doctores, las niñeras, todos. Dicen que van a ayudarme y luego se van. Por favor, no te vayas». La súplica rompió algo en Sofía. Se había jurado a sí misma no involucrarse emocionalmente, mantener límites, proteger su corazón. Pero mirando a esta niña que se aferraba a ella con tanta desesperación, todas esas promesas se desmoronaron. «No voy a irme», susurró Sofía, signando las palabras en la mano de Valentina para que las sintiera. «Te lo prometo». Esteban las observaba, su rostro una máscara de emoción cruda. Finalmente habló, su voz ronca pero firme. «Sofía, por favor, necesito que me enseñes, no solo el lenguaje, necesito que me enseñes cómo ser el padre que Valentina merece». Antes de que Sofía pudiera responder, Sergio se acercó vacilante. El gerente se veía pequeño, avergonzado, consciente de que había estado a punto de detener el momento más extraordinario que su restaurante jamás presenciaría. «Señor Cortázar», comenzó con voz temblorosa, «yo quiero disculparme por la insensibilidad, por no haber entrenado mejor a mi personal para...» «No», interrumpió Esteban bruscamente, poniéndose de pie. Su estatura completa quedó expuesta, recordándole a todos quién era. «No te atrevas, tú no hiciste nada malo. Yo sí. Yo humillé a esta mujer. Yo exigí lo imposible. Yo fui el monstruo aquí». Se volvió hacia el restaurante completo, su voz proyectándose para que todos pudieran escuchar. «Todos ustedes fueron testigos de mi vergüenza hoy. Vieron cómo traté a alguien que vale más que todo lo que poseo. Y quiero que también sean testigos de esto». Caminó hacia Sofía y, para el shock de todos, se arrodilló ante ella. El millonario arrogante, el magnate de las telecomunicaciones, de rodillas ante una mesera. «Sofía Méndez», dijo con voz clara, «te debo una disculpa que nunca podré expresar adecuadamente. Te insulté, te humillé, asumí que no eras nada porque no tenías dinero, y tú me demostraste que la riqueza real no se mide en cuentas bancarias». Varios comensales aplaudieron. Otros tenían sus teléfonos levantados, grabando el momento. Esta historia se volvería viral antes del anochecer. Sofía miró al hombre arrodillado ante ella. Parte de ella todavía sentía la picadura de sus palabras anteriores, pero la parte más grande, la parte que había sido moldeada por el amor a su hermano y años de trabajo humilde, entendía. «Levántese, señor Cortázar», dijo suavemente. «No necesito verlo de rodillas, solo necesito que escuche, que realmente escuche a su hija». Esteban se levantó, limpiándose los ojos. «Lo haré. Y por favor, llámame Esteban. El señor Cortázar es el hombre que era hace una hora. Ese hombre era un imbécil». Una risa nerviosa recorrió el restaurante, rompiendo un poco la tensión. Valentina, todavía aferrada a Sofía, preguntó con voz pequeña: «¿Qué está pasando? ¿Por qué todos están hablando?» Sofía signó en su mano. «TUPAPAESTAAPRENDIENDO ASERBALIENTE». La niña sonrió, esa sonrisa radiante que había estado ausente por tanto tiempo. «Quiero que papá aprenda a hablar conmigo como tú. ¿Me ayudarás?» «Sí», prometió Sofía. «Todos los días si es necesario». Los días que siguieron a ese almuerzo transformador se convirtieron en algo que ninguno de ellos anticipó. Esteban Cortázar, el hombre que una vez creyó que el dinero podía resolver cualquier problema, descubrió que la solución más valiosa no tenía precio. La mañana siguiente al incidente en el restaurante, Esteban apareció en la Perla Dorada, antes de que abrieran. Sergio, sorprendido de ver al magnate en la puerta de servicio, casi se desmaya. «¿Dónde está Sofía Méndez?», preguntó Esteban sin preámbulos. «Señor Cortázar,
Ella no llega hasta las 10 para el turno de... Necesito su dirección. Sergio vaciló, protector de repente de su empleada. Con todo respeto, señor, no puedo dar información personal de mi personal. Esteban cerró los ojos, respirando profundamente. El viejo Esteban habría gritado, amenazado, usado su poder. El nuevo Esteban, el que había nacido el día anterior, simplemente asintió. Tienes razón. Perdóname. Sacó una tarjeta de su cartera. ¿Podrías darle esto cuando llegue? Por favor. Sergio tomó la tarjeta, notando que las manos del magnate temblaban ligeramente. Cuando Sofía llegó a su turno esa mañana, encontró un sobre blanco esperándola en su casillero. Dentro había una tarjeta con letras elegantes escritas a mano. Sofía, no sé cómo pedirte esto sin sonar presuntuoso después de mi comportamiento, pero Valentina no ha dejado de hablar de ti. Se despertó esta mañana preguntando cuándo volverías a hablar con sus manos. No he dormido, investigando todo sobre el lenguaje táctil. Hay tanto que no sé. Por favor, si puedes encontrar en tu corazón la generosidad de enseñarnos, tanto a Valentina como a mí, te compensaré de cualquier forma que consideres apropiada. O si prefieres no volver a verme, lo entenderé completamente. Esteban Cortázar. Al final había un número de teléfono. Sofía sostuvo la carta durante un largo momento. Carmen se acercó, leyendo sobre su hombro. ¿Vas a llamarlo?, preguntó la mesera veterana. No lo sé, admitió Sofía. Parte de mí quiere ayudar a esa niña, pero otra parte... Tiene miedo, completó Carmen con gentileza, de involucrarte, de que duela demasiado. Sofía asintió, pensando en Daniel, en todas las promesas que había enterrado con él. Su decisión llegó esa noche, cuando regresó a su apartamento y encontró a su abuela viendo las noticias. La historia del millonario humillado por mesera estaba en todos lados. El video había sido grabado por múltiples comensales y se había vuelto viral. Viral video millonario, mesera restaurante, 2024. Mira esto, mijita, dijo su abuela con voz orgullosa. Todos están hablando de ti. En la pantalla, reporteros entrevistaron a comensales que habían estado en el restaurante. Las redes sociales estaban llenas de mensajes de apoyo hacia la mesera que enseñó humanidad a un millonario. Había ofertas de trabajo, donaciones entrando a cuentas que personas habían creado a su nombre sin su permiso, y miles de comentarios alabando su compasión. Pero lo que más le llegó fue un comentario en particular, escrito por alguien que se identificaba como madre de un niño sordo. Gracias por recordarnos que la verdadera riqueza es el amor y el conocimiento que compartimos. Mi hijo me preguntó si hay más personas como tú en el mundo. Le dije que sí, pero que necesitamos más. Sofía tomó su teléfono y marcó el número. Esteban contestó al primer timbrazo. ¿Sofía? Sí, respondió ella. Sobre tu carta. Aceptaré enseñarles, pero con condiciones. El sol de la tarde entraba por las ventanas del espacioso apartamento de P. Esteban Cortázar. El lugar había sido transformado. Donde antes había arte abstracto costoso, ahora había pósters con el alfabeto táctil. Los muebles habían sido reorganizados para crear caminos claros para Valentina. Y en el centro de la sala, en el suelo alfombrado, Esteban estaba arrodillado frente a su hija, sus manos grandes y toscas, intentando formar señas en las palmas pequeñas de Valentina. Neo, signó con torpeza. ESTARTRISTE. Valentina se rió, ese sonido cristalino que ahora era común en la casa. Papi, dijiste no estar triste, pero creo que querías decir algo más. Lo hice mal otra vez, ¿verdad?, preguntó Esteban, mirando a Sofía con frustración. Sofía, sentada en el sofá con una taza de té, sonrió. Durante los últimos 3 meses, había venido 5 veces por semana después de su turno en el restaurante. Al principio fue incómodo, lleno de silencios tensos y la culpa palpable de Esteban. Pero lentamente, algo cambió. «Estás mejorando», le aseguró.
Hace 3 meses no podías signar ni hola correctamente. Era verdad. Esteban había atacado el lenguaje táctil con la misma ferocidad que había construido su imperio empresarial. Pero esta vez era diferente. No podía comprar este conocimiento, no podía delegar esta conexión. Tenía que ganársela, letra por letra, seña por seña, error por error. Y lo más importante, tenía que ser vulnerable. La primera semana había sido brutal. Esteban, acostumbrado a ser el más inteligente en cualquier sala, se encontraba constantemente frustrado por sus dedos torpes y su memoria fallible. Había lanzado libros, gritado al aire, querido rendirse docenas de veces. Sofía nunca lo dejó. El orgullo es su mayor enemigo, le había dicho durante una de sus sesiones más difíciles, cuando él estaba al borde de las lágrimas de frustración. Daniel era un niño pequeño y aprendió esto. Usted es un hombre adulto brillante. La diferencia no es la inteligencia, es que él no tenía miedo de fallar. Esas palabras lo habían destrozado y reconstruido al mismo tiempo. Ahora, 3 meses después, Esteban podía mantener conversaciones básicas con su hija. Nada elaborado, nada profundo todavía. Pero por primera vez en 3 años, podía decirle «te amo» en un lenguaje que ella podía sentir literalmente en sus manos. «Otra vez, papi», dijo Valentina, extendiendo sus manos. «Quiero que me digas el cuento de la princesa». Esteban miró a Sofía con pánico. Eso es muy largo. Todavía no puedo». «Sí puede», interrumpió Sofía firmemente. «Lo hemos practicado. Confíe en usted mismo». Esteban respiró profundamente y comenzó a signar en las manos de su hija. La historia era simple, sobre una princesa valiente que exploraba el mundo solo con el tacto y el oído. Cometió errores. Se detuvo varias veces para recordar las señas correctas. Sofía lo corrigió gentilmente cuando se perdía, pero Valentina estaba completamente absorta. Sus ojos, sin vista, estaban fijos en la dirección de su padre, su rostro iluminado con felicidad pura. Y cuando Esteban terminó, ella se lanzó hacia adelante y lo abrazó con toda su fuerza. «Esa es mi historia favorita, papi, porque la cuentas tú». Esteban abrazó a su hija, sus ojos cerrados, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Miró a Sofía sobre la cabeza de Valentina, su expresión diciendo lo que las palabras no podían. «Gracias. Gracias por devolverme a mi hija. Gracias por enseñarme a ser su padre de verdad». Mientras Valentina jugaba con sus juguetes táctiles en la esquina, Esteban se sentó junto a Sofía en el sofá. Durante las últimas semanas, sus conversaciones se habían vuelto más profundas, más personales. Esteban le había contado sobre el accidente, sobre su matrimonio fallido, sobre los años de culpa que lo habían convertido en el hombre que era ese día en el restaurante. Sofía, a su vez, había compartido más sobre Daniel, sobre sus sueños abandonados, sobre las noches en las que todavía lloraba por su hermano. «He estado pensando», comenzó Esteban con voz vacilante, «sobre todo lo que has hecho, por Valentina, por mí, y me doy cuenta de que pagarte una tarifa por hora es insultante, inadecuado». Sofía tensó. «Esteban, ya hablamos de esto. No quiero tu dinero». «Escúchame», interrumpió suavemente. «Por favor, no estoy tratando de comprar tu perdón o tu amistad. Pero hay algo que quiero hacer, algo que creo que Daniel hubiera querido». Sacó una carpeta que había estado escondida debajo de un cojín. Se la entregó a Sofía con manos temblorosas. «¿Qué es esto?», preguntó ella cautelosamente. «Ábrela». Sofía abrió la carpeta y se quedó sin aliento. Dentro había documentos legales, papeles de incorporación, planes arquitectónicos. «Es una escuela», explicó Esteban, su voz cargada de emoción. «Una escuela especial para niños sordos, ciegos y sordociegos, con los mejores recursos, la mejor tecnología, pero más importante, con maestros que entienden, maestros como tú». Sofía miró los documentos con ojos incrédulos. «Esteban, esto es...»
Esto debe costar millones. 32 millones para ser exacto, respondió él. Ya compré el terreno. Los arquitectos están listos, pero necesito algo más importante que dinero. Tomó su mano gentilmente. Necesito que seas la directora. Necesito que contrates maestros que tengan tu corazón, que diseñes el currículo, que hagas de esto lo que tú hubieras querido que existiera para Daniel. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Sofía ahora. No puedo aceptar esto. Es demasiado. No es suficiente, corrigió Esteban. Nunca será suficiente para compensar lo que me diste. Pero es un comienzo, y no es solo por ti. Es por todos los Valentinas y Danieles del mundo. Es por los padres que, como yo, necesitan ayuda para conectar con sus hijos. Es por... Se detuvo, su voz quebrándose. Es porque ese día en el restaurante, cuando te grité, cuando te humillé, me mostró quién realmente era. Un hombre con todo el dinero del mundo, pero completamente en bancarrota en las cosas que importan. Me diste la oportunidad de ser mejor. Deja que devuelva eso al mundo. Sofía cerró la carpeta, sus manos temblando. Miró a Valentina, que estaba riéndose mientras exploraba un libro táctil. Pensó en Daniel, en todos los niños como él que merecían un mundo que los entendiera. Hay una condición, dijo finalmente. Lo que sea. La escuela se llamará Escuela Daniel Méndez, y habrá becas completas para cualquier familia que no pueda pagar. No importa su situación económica. Nunca. Esteban sonrió, las lágrimas brillando en sus ojos. Hecho. La inauguración de la escuela Daniel Méndez fue cubierta por todos los medios nacionales. Reporteros, padres, educadores y funcionarios del gobierno se reunieron en el moderno edificio que había sido diseñado específicamente para niños con discapacidades visuales y auditivas. Sofía estaba en el podio, mirando a la multitud con una mezcla de nerviosismo y alegría. Llevaba un vestido simple pero elegante. Ya no era mesera en La Perla Dorada. Sergio había tratado de promoverla, de darle un aumento, pero ella había declinado gentilmente. Tenía un propósito mayor ahora. Hace un año, comenzó, su voz amplificada por los altavoces. Trabajaba sirviendo mesas. Cada día era igual. Hasta que un día, un padre desesperado y su hija cambiaron todo. Miró hacia donde Esteban estaba sentado en la primera fila, Valentina en su regazo. La niña llevaba un vestido amarillo brillante y una sonrisa que no había abandonado su rostro en meses. Mi hermano Daniel, continuó Sofía, murió hace 10 años. Antes de morir, me hizo prometerle algo. Me hizo prometerle que nunca dejaría de usar mi voz para aquellos que el mundo no escuchaba. Durante años rompí esa promesa. Dejé que el dolor y las circunstancias me silenciaran. La multitud estaba completamente silenciosa, cada persona absorbiendo sus palabras. Pero entonces conocí a Valentina, y recordé por qué Daniel me hizo hacer esa promesa. Porque en un mundo que no está hecho para ellos, los niños como Daniel y Valentina necesitan que alguien construya puentes. Esta escuela, gesticuló hacia el edificio detrás de ella, es ese puente. Aplausos resonaron a través del público. Sofía esperó a que se calmaran antes de continuar. Hay algo más que quiero compartir, algo sobre el hombre que hizo esto posible. Todos los ojos se volvieron hacia Esteban, que se veía incómodo con la atención. Esteban Cortázar no es perfecto, dijo Sofía con una sonrisa. De hecho, cuando lo conocí, fue en el peor día de su vida. Un día donde su dolor lo convirtió en alguien que no era realmente. Pero lo que lo hace extraordinario no es que nunca falló, es que cuando falló, tuvo el coraje de cambiar. Se dirigió directamente a Esteban, su voz, más suave, pero aún audible. Me enseñaste algo también. Me enseñaste que la redención es posible, que el dinero, cuando se usa con corazón, puede cambiar el mundo, y que el verdadero amor de un padre no está en la perfección, sino en el esfuerzo incansable por ser mejor.
Esteban se puso de pie, con Valentina todavía en sus brazos. Caminó hacia el podio y, ante la vista de todos, signó en las manos de su hija lo que estaba a punto de decir. «Papá va a hablar ahora». Signó torpemente, pero con amor. Valentina asintió, su rostro brillante. Esteban se acercó al micrófono, su voz firme pero llena de emoción. Hace un año, era un hombre rico que no sabía la diferencia entre tener y ser. Tenía dinero, poder, éxito, pero no era un buen padre, no era una buena persona. Me tomó ser humillado públicamente para ver la verdad. Hizo una pausa, mirando a Sofía. Esta mujer, que yo desprecié por ser solo una mesera, me enseñó que la verdadera pobreza no es la falta de dinero, es la falta de humanidad, de conexión, de amor. Estaba en bancarrota en las cosas que importaban. Valentina, sintiendo la emoción en la voz de su padre, extendió una mano. Esteban la tomó y signó T-E-A-M-O en su palma. La niña sonrió y signó de vuelta I-O-T-A-M-B-I-E-N-P-A-P-I. No había un ojo seco en el público. Sofía estaba en su oficina en la escuela Daniel Méndez, revisando solicitudes de admisión. La escuela había excedido todas las expectativas. Tenían una lista de espera de 6 meses. Maestros de todo el país solicitaban trabajar allí. Y lo más importante, los niños estaban prosperando. Valentina era ahora estudiante de la escuela. Había progresado increíblemente, no solo en lenguaje táctil, sino en braille, movilidad y confianza en sí misma. Era una niña completamente diferente de la pequeña asustada que Sofía había conocido en el restaurante. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Adelante. Era Esteban. Había envejecido un poco, pero de una buena manera. Las líneas en su rostro ya no eran de estrés y culpa, sino de sonrisas y risas compartidas con su hija. «¿Tienes un minuto?», preguntó. «Para ti, siempre». Su relación había evolucionado más allá de maestro y estudiante, más allá de benefactor y directora. Se habían convertido en amigos de verdad, unidos por su amor compartido por Valentina y su misión compartida de ayudar a otros niños. Esteban se sentó frente a su escritorio, sus manos inquietas. «Hay algo que he querido preguntarte durante meses». Sofía inclinó la cabeza, curiosa. «¿Qué es?» «Valentina, ella te ama, lo sabes, ¿verdad? Te habla de ti constantemente. Cuando tiene miedo, pregunta por ti. Cuando está feliz, quiere compartirlo contigo primero». «Yo también la amo», respondió Sofía suavemente. «Ella me devolvió algo que pensé que había perdido con Daniel, un propósito». «Eso es lo que quiero hablar contigo», dijo Esteban, respirando profundamente. Su terapeuta dice que Valentina necesita más estabilidad emocional, figura femenina constante. Yo he tratado de ser suficiente, pero... «Eres un padre maravilloso», interrumpió Sofía. «Has crecido mucho. Gracias a ti, pero Valentina necesita más, necesita...». Se detuvo, buscando las palabras correctas. «Desde que su madre se fue, ha habido un vacío, y creo que tú has llenado ese vacío de maneras que ni siquiera te das cuenta». Sofía sintió que su corazón se aceleraba. «Esteban, ¿qué estás tratando de decir?». Él la miró directamente, con una vulnerabilidad cruda en sus ojos. «Estoy diciendo que te he observado estos últimos meses, la forma en que te preocupas por cada niño en esta escuela como si fueran tuyos, la forma en que ríes con Valentina, la forma en que...». Se detuvo, su voz quebrándose ligeramente. «La forma en que me has enseñado a ser humano de nuevo». «Esteban, déjame terminar», pidió suavemente. «No estoy pidiendo nada que no estés lista para dar, pero quiero que sepas que, en algún momento del último año, me enamoré de ti. No porque me hayas enseñado lenguaje de señas, no porque me hayas ayudado con Valentina, sino porque me mostraste lo que significa tener coraje de verdad, coraje para ser vulnerable, para perdonar, para creer que las personas pueden cambiar». Las lágrimas rodaban por las mejillas de Sofía ahora.
No sé qué decir. No tienes que decir nada ahora, respondió Esteban, poniéndose de pie. Solo quería que lo supieras, que sin importar lo que decidas, Valentina y yo estaremos eternamente agradecidos por lo que nos has dado. Se dirigió hacia la puerta, pero la voz de Sofía lo detuvo. Esteban, espera. Él se volvió. Sofía se levantó, caminando hacia él. Hace un año, si alguien me hubiera dicho que el hombre que me humilló públicamente se convertiría en alguien que amo, me habría reído. Pero la vida tiene una forma extraña de sanar las heridas que pensamos que eran permanentes. Le tomó la mano. Daniel me enseñó sobre el amor incondicional, sobre sacrificio. Pero tú y Valentina me enseñaron que puedo amar de nuevo sin sentir que estoy traicionando su memoria, que mi corazón es lo suficientemente grande para honrar mi pasado y abrazar mi futuro. ¿Estás diciendo? Estoy diciendo que sí. Sí a intentarlo. Sí a ser parte de la vida de Valentina de una manera más profunda. Sí a ver a dónde nos lleva esto. Esteban la abrazó, y por primera vez en años, Sofía sintió que estaba exactamente donde debía estar. La ceremonia de graduación de la escuela Daniel Méndez era el evento más esperado del año. 500 estudiantes y sus familias llenaban el auditorio especialmente diseñado. Sofía estaba en el escenario, ahora con canas prematuras que decía que venían de lidiar con presupuestos escolares, pero todos sabían que venían de amor y dedicación. A su lado estaba Esteban, su esposo de 3 años, y, entre ellos, sosteniendo la mano de ambos, estaba Valentina, ahora de 12 años y oradora estudiantil de la graduación. La niña caminó hacia el podio con confianza, su bastón blanco moviéndose expertamente. Ya no era la niña asustada del restaurante. Era brillante, articulada, y tenía planes de convertirse en abogada para los derechos de las personas con discapacidades. Sofía le había preparado sus notas en braille, pero Valentina había insistido en memorizar su discurso. Quería que las palabras vinieran del corazón, no del papel. Mi nombre es Valentina Cortázar Méndez, comenzó, su voz clara y fuerte. El público aplaudió al escuchar el apellido compuesto, un símbolo de la familia que se había formado contra todas las probabilidades. Hace 5 años no sabía quién era. Estaba perdida en un mundo que no entendía y que no me entendía a mí. Pero entonces conocí a alguien que me enseñó que ser ciega no significa estar en la oscuridad. Significa ver el mundo de manera diferente. Extendió su mano y Sofía se acercó, tomándola. Valentina signó en la palma de su madre adoptiva mientras hablaba, un gesto que había mantenido incluso después de aprender a comunicarse perfectamente por voz. Mi mamá Sofía, continuó Valentina, me enseñó que el lenguaje no es solo palabras, es conexión, es amor hecho tangible. Y mi papá miró hacia donde Esteban estaba luchando por no llorar. Me enseñó que nunca es demasiado tarde para aprender, para cambiar, para ser mejor. Se volvió hacia el público de estudiantes graduados. A todos ustedes que se gradúan hoy, quiero decirles algo. El mundo no siempre nos va a entender. No siempre van a tener la paciencia para aprender nuestro lenguaje. Pero eso no los hace menos valiosos. Eso no los hace menos capaces. Solo significa que ustedes ven, oyen y experimentan el mundo de maneras que otros no pueden imaginar, y eso los hace extraordinarios. Aplausos resonaron a través del auditorio. Padres lloraban, maestros se abrazaban, y en la última fila, Carmen, la vieja mesera de la Perla Dorada, limpiaba sus lágrimas con orgullo. Después de la ceremonia, mientras las familias celebraban afuera, Sofía encontró un momento tranquilo en el jardín memorial de la escuela. En el centro había una estatua de bronce de un niño haciendo señas. Debajo, una placa leía: en memoria de Daniel Méndez, que nos enseñó que el amor no necesita palabras, solo manos dispuestas a hablar. Esteban se acercó por detrás, envolviendo sus brazos alrededor de ella. ¿En qué piensas?
En cómo todo cambió en un día, respondió Sofía, recostándose en él. Un día terrible que se convirtió en el mejor de mi vida. ¿Te arrepientes de algo? Sofía pensó en esa mañana en el restaurante, en las palabras crueles, en la humillación pública. Pensó en todos los días difíciles que siguieron, en las dudas, en los miedos. No, dijo finalmente, porque ese día me recordó quién era. Me recordó por qué Daniel me hizo prometerle que nunca dejaría de luchar por niños como él, y me dio una familia que nunca pensé que volvería a tener. Valentina apareció corriendo, su bastón golpeando el camino con ritmo familiar. «Mamá, papá, los reporteros quieren una foto familiar». Los tres caminaron juntos hacia donde los esperaba el fotógrafo. Mientras posaban, Esteban signó algo en la mano de Valentina. Ella se rió y lo abrazó. «¿Qué le dijiste?», preguntó Sofía, curiosa. «Le dije». Esteban sonrió, sus ojos brillando. «Que hace 5 años era el hombre más pobre del mundo, y ahora soy el más rico». «Porque tienes dinero», bromeó Sofía. «No», corrigió Esteban besando su frente. «Porque tengo a ti, a ella, a esta familia que no merezco, pero que agradezco cada día». La cámara capturó el momento. Un padre que aprendió humildad, una madre que encontró propósito de nuevo, y una niña que les enseñó a ambos que el amor verdadero se habla con las manos y se siente con el corazón. Y en algún lugar, en el cielo o en el viento o en los recuerdos, un niño pequeño llamado Daniel sonreía, sabiendo que su hermana había cumplido su promesa. No había dejado de luchar, no había dejado de amar, y había construido un mundo donde ningún niño tendría que sentirse solo, en la oscuridad o el silencio. Había construido puentes donde otros solo veían abismos. Y eso, al final, era el único tipo de riqueza que realmente importaba. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó esta historia, mira los otros videos en tu pantalla. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Nos vemos en la próxima historia.